Hola, qué gusto que estés viendo este video nuevamente. Mi nombre es Ignacio Vargas, espero que veas este video de principio a fin. Y el día de hoy quiero invitarte a leer en el libro de Romanos, capítulo 6, para leer solo dos versículos. Vamos a leer el 6, 22 y 23. Dice así la palabra de Dios. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es Romanos 6, versículos 22 y 23. El día de hoy voy a hablarte de un mensaje que sin duda es esencial, el más importante de todos. Y vamos a responder a esta pregunta. ¿Por qué creer en Jesús? Así es. ¿Por qué creer en Jesús? ¿Y qué tiene Jesús que no tengan otras ofertas religiosas en el mundo? O más aún, ¿qué puedo yo necesitar que Jesús ofrezca? Analicemos este versículo y respondamos a la pregunta, ¿por qué creer en Jesús? Entonces, lo primero que vamos a decir es esto, porque Jesús, porque Jesús venció al pecado. En el versículo 22 dice que los seres humanos hemos sido libertados del pecado. Dice, habéis sido libertados del pecado. ¿Qué es el pecado? Según Wayne Grudem, en su libro de Teología Sistemática, el pecado es, lo define él muy simple, de manera muy simple, no estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Así que, pues, si no estás de acuerdo con ello, entonces ya estás incurriendo en el pecado, tu propia voluntad contra la voluntad de Dios. Dice la Escritura, Jesús dijo, ¿no? El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y también en otro lugar leemos, también en Romanos, que no hay justo ni siquiera uno. Además, las Escrituras nos hacen ver la incapacidad del ser humano de vivir una vida sin mancha, sin errores, sin ofender a otros, sin lastimar, sin básicamente fracturar tu relación con Dios. Somos incapaces, tarde o temprano vamos a hacerlo. Y en otras palabras, nos vamos a ser vencidos por el pecado, vamos a ser vencidos por la maldad. ¿Y qué dice la Biblia de Jesús? Dice la Escritura, por lo menos en Romanos 5:21 y en otros pasajes, eh, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Además, se dice a Jesús se le llama el justo, el santo. Bueno, ah, yo sé que si estás escuchando esto, estás luchando contra tu propia maldad, contra la lujuria, contra el alcoholismo, contra la avaricia, contra la violencia, contra el chisme, contra la mentira. Y sin duda no has encontrado una salida a ello. El alcohólico que quiere dejar el alcohol y vuelve, o las drogas, o una relación eh, ilícita y vuelves. Pues si tú estás en estas circunstancias, necesitas a Jesús, necesitas creer en Él, porque Jesús venció al pecado. Jesús tiene la solución para la condición en la que te encuentras ahora. La siguiente cosa, la respuesta, la otra respuesta es que además de que Jesús venció al pecado, ¿por qué creer en Jesús? Porque Jesús venció la muerte. Dice aquí en el versículo que la paga del pecado es muerte. La humanidad ha vivido durante muchos años buscando alargar la vida, pero para eso existen medicamentos, vacunas, cremas, antiedad y entre muchas otras cosas. Pero según el pasaje, el que comete pecado está destinado, y más que destinado, condenado a morir.
Entonces la muerte se presenta no solo en la Biblia, sino en la vida cotidiana como un enemigo invencible. De hecho, como lo leíamos, la consecuencia de haber pecado, esta fractura que tuvimos por tomar decisiones distintas a las que Dios quería que tomáramos en nuestra propia voluntad, esa consecuencia nos lleva a la muerte. Y no hay ser humano que pueda decir que va a vivir para siempre. ¿Por qué? Porque es pecador. Y si es pecador, va a morir. Puedes tú presumir que a lo mejor no has pecado, pero si vas a enfrentarte con la muerte, entonces estás mintiendo, porque la paga del pecado es la muerte. Así que, ¿por qué creer en Jesús? Porque Jesús venció. En el testimonio bíblico encontramos que Él, cuando es llevado a la cruz, torturado, y cuando expira, cuando muere, las personas sufren, sobre todo los apóstoles, al ver que el líder que los llevó hasta ese punto de la historia había sucumbido. Pero al tercer día, nos cuenta la historia bíblica, que Jesús resucitó. Su destino entonces no era el sepulcro. Él venció a la muerte. Entre otras cosas, él alguna vez dijo, tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. ¿Por qué creer en Jesús? Porque él venció a la muerte. Y enfrentándola cara a cara, la pudo someter. Ya tenemos dos respuestas. Jesús, ¿por qué creer en Jesús? Porque Jesús se muestra como el vencedor del pecado y como el vencedor de la muerte. Así que si tú eres pecador y si vas a morir, pues necesitas a Jesús para que te libre o te salve. Pero hay una tercera respuesta a esto que quisiera yo dar de acuerdo al pasaje. Número 3. ¿Por qué creer en Jesús? Porque Jesús ganó la vida eterna. El pecado no solo nos quiere separar de Dios un instante, el pecado quiere separarnos de Dios para siempre, para la eternidad. Y es tan terrible, es tan perverso que el pecado mata y mata eternamente, o sea, para siempre. Sin embargo, dado que Jesús venció al pecado y la muerte, Él puede ofrecerte una vida mejor, una vida al lado de Dios, en obediencia a su voluntad. Y a esto, a la consecuencia de la obra de Jesús de vencer al pecado y la muerte, la Biblia le llama la vida eterna. Una vida nueva, una vida que no es sinónimo solamente de ir al cielo con Dios, sino de establecer un vínculo personal con el Creador del universo. Una vida que comienza al creer en Jesús. De tal manera que la vida eterna no es solo sinónimo de ir al cielo, como lo decíamos, sino de volver a Dios. Jesús no solo presumió de que iba a dar vida eterna, sino que Él mismo la gana al poner su vida por nosotros. El pecador debió haber estado colgado en la cruz, pero para esto Jesús sustituye nuestro lugar a cambio de una cosa, creer. Y por esa razón este video yo te invito a creer en Jesús. ¿Por qué? Porque si vas a morir, porque primero, si pecaste, vas a morir. Y si tienes pecado y no lo puedes vencer, y vas a morir y no la puedes vencer, necesitas a Jesús. Pero como dice este pasaje, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo Jesús ganó la vida eterna para ti. ¿Qué significa eso? Una nueva condición relacionándote con Dios. Desde el momento en que crees en Jesús y para la eternidad. Aun cuando te toque llegar a la cita ineludible de morir. Hoy, entonces, tenemos un mensaje de esperanza. ¿Por qué creer en Jesús? Porque Jesús venció al pecado y porque Jesús venció a la muerte.
Si tú no puedes vencer tu propio pecado y además no vas a vencer a la muerte, necesitas a Jesús. Este es un mensaje de urgencia y este es un mensaje para toda la humanidad. Mi deseo es que tú pongas ahora tu fe en Jesús. Permíteme orar. Señor, gracias por este mensaje. Permite, Padre, que muchas personas puedan acceder a Él y ser bendecidos. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Gracias por ver este video. Si te gustó, puedes compartir, puedes suscribirte y puedes darle una manita arriba. Dios te bendiga.